Eso es una enseñanza que el Señor quiso, es una de las últimas enseñanzas, aunque hay muchas enseñanzas a partir de ahí que nos dio el Señor. Dijo, bendecir aún a quienes os maldicen. Bendigan y no maldigan. El Señor Jesucristo ahí bendijo a sus discípulos y nos dio la enseñanza de que debemos bendecir a las personas, pero que lo debemos hacer de corazón. Y ahí, por un lado tenemos la palabra lisonjera, que no es de corazón, y por otro tenemos la palabra de bendición. Nosotros debemos bendecir a las personas y lo debemos hacer de corazón. Debemos decirle Dios te bendiga y dar un abrazo a esa persona y que sea de corazón. Miren, les voy a decir algo, y cuando usted no sienta en su corazón bendecir a alguien, por favor no lo haga, porque si usted lo hace, está utilizando la lisonjería para hacerlo, y eso no está bien, no son palabras de bendición. Por eso les digo yo, si usted tiene un problema con alguien, porque lo puede tener, yo lo he tenido y todos lo hemos tenido, y yo le digo, que Dios te bendiga, eso son palabras lisonjeras, palabras mentirosas, palabras falsas. Mejor me quedo en silencio, mejor me quedo callado. Es importante que nosotros sepamos utilizar nuestro lenguaje. Vamos a Proverbios 26-28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Resulta que yo alguna vez leí todo el libro de Proverbios y estaba haciendo no sé si un libro propiamente, pero estaba haciendo una recopilación del libro de Romanos, sacándolo por títulos, subtítulos y todo eso, y ya lo tenía en el computador, y mi hijo mayor un día le dio por formatear el computador y se acabó el trabajo como 1 año y medio, pero bueno, la gloria sea para el Señor. Pero a mí, cuando yo leí Proverbios, esta palabra lisonjear me quedó sonando. Digo, pero ¿por qué la palabra lisonjear se hacen resbalar? Entonces me puse a averiguar el origen de esa palabra. Bueno, resulta que sí. Y lisonjear es adular sin creerlo en el corazón, con propósitos específicos. Es decir, yo voy, digamos, a vender mi carro, a vender el carro, digamos. Entonces llega un comprador del carro, y el carro, le digo, el carro está hermoso, ese carro nunca fue estrellado, ese carro, mejor dicho, mejor cuidado no puede estar, ese carro tiene, las llantas las compré hace 15 días, qué belleza de carro. Y yo comienzo a lisonjear sobre el carro, a adular sobre el carro. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Vender el carro. Entonces lo hacemos también con las personas. ¡Ay, no! Tan linda esa niña, qué belleza de niña, qué preciosa esa muñeca, qué tal cosa, y adulamos y lisonjeamos, pero para conseguir algo. Las mujeres son muy sensibles aquí, en el oído. Si a la mujer se le comienza a decir palabras aduladoras, palabras esto, entonces la mujer ya como que comienza, ay, no es tan feo, yo creo que sí, me echa a ver, no, ese está bonito, muy chévere. Pero echen un carretazo y lo verá. Pero ¿cuál es el fin del muchacho? El fin del muchacho es acostarse con la chica y tener relaciones sexuales. Esa es la palabra lisonjeras. La palabra lisonjeras que son usadas para la manipulación o para conveniencia personal. Y hacen resbalar, dice la palabra de Dios. Ese tipo de palabras son como bocados dulces, pero después entran al vientre y son muy amargos. Porque después de tiempo se va dando cuenta que fueron solo palabras. Palabras lisonjeras, con propósitos específicos. Y hay hombres que lo saben muy bien y usan esas palabras lisonjeras para conseguir lo que quieren. Hacen resbalar esas palabras lisonjeras. Y son muertes. Son muy difíciles de detectar, porque usted cómo va a saber si la persona realmente le está diciendo sinceramente que usted es chévere, que le gusta y tal cosa, o no. ¿Cómo va a saber eso? Es difícil. Pero esas son las palabras lisonjeras. Pero ¿cómo es la cosa? Yo soy lisonjero. Una persona puede ser lisonjera, puede expresar algo, un sentimiento que realmente no siente, algo que no siente en ese momento. ¿Y son qué?
palabras que dan muerte, realmente. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra. Tiene dos connotaciones. Una es logos y la otra es rema. Cuando un hombre habla a otro hombre es logos. Cuando el Señor habla a nosotros es una palabra rema. No vamos a hablar del tema, porque es un tema un poco largo de explicar, pero tenemos que decir que el logos es el que vamos a hablar hoy. Hoy no vamos a hablar de la palabra rema, sino de la palabra logos. Logos significa simplemente el diálogo que tenemos. Moisés hasta lo conozco hasta ahora y él me conoce hasta ahora y seguramente vamos a tener tiempo de hablar. El logos es lo que yo puedo expresar de ti, lo que tú puedes expresar de mí, y la relación entre dos personas normales, comunes y corrientes. El logos es la palabra, las palabras que usamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuántas palabras expresamos en el día? No sabemos, ¿no? Algunos pueden expresar más palabras que otros, algunos hablan más que otros, eso depende. Pero nosotros lo que vamos a centrarnos en el día de hoy, en esta mañana, es cómo y qué uso le estamos dando a nuestras palabras, a nuestro lenguaje. ¿Qué estamos haciendo con nuestras palabras? Y precisamente a mí me gusta mucho este texto bíblico, lo podemos resumir en lo que dice Proverbios 18:21. Yo creo que muchos de ustedes ya se lo saben. Y es el poder de las palabras. Veamos. Proverbios 18:21. Y fíjense cómo empieza este texto bíblico. Dice, ¿la qué? La muerte, ojo. Primero dice la muerte. Y luego dice ¿qué? La vida. La muerte y la qué? Y la vida. Vamos a repetirlo todos al unísono. 1, 2, 3. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Este texto, Santiago 3, del 1 al 12, lo podemos resumir en lo que dice Proverbios 18:21. Lamentablemente este texto bíblico lo ha sacado del contexto y es como las iglesias de tipo carismáticos, pentecostales y neopentecostales hablan del poder de la lengua para reclamar, para exigir o para pedirle a Dios cosas. Pero ese no es el contexto del versículo. El versículo lo que habla es del poder de la lengua como la palabra logos, como lo que nosotros expresamos diariamente. ¿Cómo usamos nuestro lenguaje diariamente? ¿Cómo usamos nuestro lenguaje en nuestra casa? ¿Cómo utilizamos nuestro lenguaje en la iglesia y fuera de la iglesia? En nuestro sitio de trabajo, en el Transmilenio, en cada sitio que nos... Entonces es ahí donde nos vamos a enfocar.
Y es la pregunta que quiero hacerles inicialmente a ustedes. ¿Cómo está utilizando sus palabras? ¿Cómo usted está utilizando su lenguaje? Porque recuerden lo que dice Proverbios 18:21 y también lo que dice Santiago capítulo 3 del 1 al 12. El poder de la lengua es un poder muy grande, es muy grande. Han habido, las guerras no empezaron nunca con las armas. Las armas fueron consecuencia de las palabras de algunos hombres que no se pusieron de acuerdo en algunas circunstancias de la vida y generaron una serie de consecuencias hasta llegar a una guerra. Pero es las palabras el detonante para que las guerras existan, para que hayan discordias entre hermanos, discordias entre papá y mamá, discordias entre esposos. Y a veces no entendemos el poder de las palabras. Yo siempre les he dicho a ustedes que con mi padre tuve una relación muy mala, pésima. Y gracias al Señor, porque yo sané mis heridas y él es una nueva criatura en Cristo. Pero mi papá me maldecía a mí. Utilizaba palabras muy fuertes para mí, aunque no me decía esas groserías, pero él me decía, te maldigo. Y las palabras sí tienen poder. Porque yo decía, si mi propio padre me está maldiciendo a mí, entonces yo soy cero, una basura, no soy nada. Gracias a Dios por la sanidad de mi corazón. Porque a pesar de todo, yo amo a mi padre y siempre lo amé. Siempre lo amé. Pero ustedes no alcanzan a dimensionar el poder de las palabras. Porque allí en las palabras está tanto la muerte como la vida. Ustedes no saben lo que pueden expresar a través de sus palabras. Y cuando se dejan llevar de la ira o de emociones que no deben guardar en su corazón, y comienzan a dar rienda suelta a la palabra sin pensar, no sabemos el daño que estamos haciendo a nuestras familias, a nuestra propia persona, a una iglesia, cuando damos rienda suelta a nuestras palabras. Cuando las palabras que estamos dando son palabras de muerte, esas palabras dividen, fraccionan, destruyen relaciones, familias, sociedades. Tenemos que tener cuidado. Y el reto que yo les quiero poner en el día de hoy es que usted y yo reflexionemos sobre cómo están siendo dirigidas nuestras palabras. Si están siendo dirigidas por el Espíritu Santo que mora en nosotros, o están siendo dirigidas por la carne que también mora en nosotros. Y hay una batalla muy fuerte entre el Espíritu y la carne, decía el apóstol Pablo. Miserable, decía el apóstol Pablo. Porque de ahí en adelante su vida puede cambiar. Yo quiero que hoy pare usted un poco y reflexione si Dios le habla a su corazón. No este hombre, no esta persona, mas yo soy simplemente un instrumento en la mano de Dios. Y vamos a hacer un cuadro comparativo, precisamente de lo que dice Proverbios 18:21. Vamos a tener 9 ejemplos, podemos tener muchos más, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. 9 ejemplos de cuando el poder de la lengua es usada para muerte. Y contraposición a eso, vamos a hablar de cuando el poder de la lengua es usada para la vida. Y es ahí donde yo quiero que usted reflexione sobre dónde está usted y qué ha hecho con su lengua, con su lenguaje, con sus palabras, qué ha querido transmitir. ¿Realmente ha querido transmitir vida o ha querido transmitir muerte con sus palabras? Reflexionemos hoy todos sobre eso. Es muy importante para que las cosas empiecen a mejorar, primeramente en nuestra vida, en nuestra familia y también en nuestra iglesia.
el poder de la lengua. He titulado esta reflexión, esta predicación, la muerte y la vida. Número 1. El poder de la lengua transmite muerte cuando es una lengua chismosa. ¿De qué se trata la palabra chismosa? Bueno, ahí hay una historia muy bonita en YouTube. Si ustedes quieren mirar de dónde viene la palabra chismosa, se van a dar cuenta que era una mujer que comenzó a crear discordias por allá en yo no sé qué años, pero realmente la palabra chismosa trae la connotación de crear discordia. Una lengua chismosa es una lengua que trata de manipular una conversación de tal manera que hace ver a una persona buena y a otra persona mala, para que esa persona vaya y sea manipulada por las palabras. Trata de dirigir una conversación hacia lo que le conviene. No es objetiva, sino es subjetiva. Porque el sujeto es la misma persona tratando de manipular una conversación, manipular una frase de acuerdo a su conveniencia. No necesariamente una persona chismosa es una persona la que anda corroteando por aquí y por allá. Para ser chismoso no se necesita sino decir una sola palabra inconveniente, manipuladora, para saber que eso trae discordia. Recuerden lo que dice la palabra por ahí en Proverbios 6, 16, 19. Vamos a ir a Proverbios. Hoy vamos a utilizar bastante el libro de Proverbios. Entonces, vamos a leerlo aquí. Proverbios 6, 16 y 19. Hay cosas que el Señor aborrece mucho, ¿no? Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina el alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que ¿qué? Siembra discordia entre hermanos. ¿Esto es qué? El chisme. ¿Cómo se crean discordia entre hermanos? Con el chisme, con las palabras manipuladoras, con las palabras que dirigen hacia algo, con la falta de objetividad en lo que se dice. Ahí es donde dice el Señor, eso lo abomina el Señor, lo aborrece el Señor. Pero fíjense lo que dice la palabra también, cuando una palabra transmite vida, cuando una palabra es algo que edifica, dice en Hebreos 10:25, vamos a Hebreos 10:25, en contraposición a lo que acabamos de leer. Hebreos 10, Hebreos 10:25. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos más cuando veis que aquel día se acerca. Por un lado tenemos el chismoso, el que crea discordias, pero por otro lado tenemos la persona que exhorta. La exhortación es muy diferente al chisme, porque el chisme va a una tercera persona hablando de otra persona, pero la exhortación va directo a la persona. Y la exhortación es bíblica. La Biblia dice, exhortaos los unos a los otros con amor. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo algo en contra de mi hermano, dice el Señor Jesucristo, yo voy a esa persona y lo exhorto con amor. Y le digo, mira, fulanito de tal, ven y charlamos los dos, tenemos algo que hablar, tenemos algo que solucionar, pero eres tú y soy yo el del problema. Y lo vamos a solucionar en el nombre del Señor. Y la Biblia dice que si aún así esta persona no atiende, yo tengo que llevar 2 testigos y después a la congregación. Ese se llama un conducto regular que dejó el Señor. No podemos saltarnos los conductos regulares. Por un lado está la persona chismosa que crea discordias, pero por otro lado el que da vida. La exhortación, inclusive ustedes deben saber que es un don. ¿Se acuerdan en Romanos lo que dice? Es un don. No todo el mundo tiene la capacidad de exhortar.
Pero aún así la Biblia nos dice que si yo tengo algo en contra de mi hermano, debo ir con él solo los dos y exhortarlo con amor. Ahí está la contraposición. Por un lado la muerte, la lengua que da muerte, y por otro lado la lengua que da vida. Ese es el número 1. Cuando la lengua es chismosa o cuando exhorta con amor. En el número 2 tenemos cuando miente. Proverbios 26, 28, el número, la parte A. No, 26, 28 no es, porque no existe. Ah, sí, perdón. Yo estoy en otro lado, Proverbios 27, léelo de vino. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Ah, ok, muy bien. La persona que habla mentiras, que miente, ¿qué está haciendo? Atormentando, está dividiendo. Ahora bien, ¿cuándo nosotros sabemos si una persona está mintiendo o cuando está hablando la verdad? ¿Cómo saber eso? Es difícil. Es muy difícil saber que una persona esté mintiendo o una persona esté hablando la verdad. Eso hace parte de la relación que yo tengo con el Señor. La Biblia dice que nosotros no debemos mentir los unos a los otros, sino que debemos hablar la verdad. Siempre debemos hablar la verdad. Pero, pero lo que dice la palabra es que la lengua mentirosa es como veneno, que hace mucho daño a la persona. Yo siempre les he dicho a ustedes que yo fui mitómano, mentiroso compulsivo. Yo reconozco que cuando fui mentiroso, compulsivo, que tuve como parte de mi vida la mentira, hice mucho daño. Y no solamente hice daño a mi propia vida, sino a mi familia. Yo engañé a mi mamá, engañé a mi mejor amigo, engañé a mi papá, engañé a mis hermanos, engañé a mi esposa, a todo el mundo engañé. Porque la mentira divide. ¿Tú crees que si mientes, el único que va a pagar las consecuencias eres tú? O de pronto tú pensarás, no, esto no va a sufrir, es una mentira piadosa. Pues déjeme decirle que yo empecé con las supuestas mentiras piadosas. En mi casa se acostumbraba a decir mentiras piadosas, comillas. En mi casa se acostumbraba a negar a una persona. Si de pronto mi papá no quería pasar, entonces, uy, él es el fulanito de tal, y yo pasaba por la ventana, dígale que no estoy. Entonces yo le decía a mi papá, mandó decir que él no estaba. Pero de verdad, hace mucho daño la mentira. Yo hice mucho daño. Yo lastimé a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos y a personas que confiaron en mí, a mi mejor amigo, sí, lastimé a causa de la mentira. Una lengua mentirosa hace mucho, mucho daño. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque en este momento Dios me ha puesto en mi boca palabras de verdad. Yo no estoy diciendo que a partir de ahí, de conocer a Cristo, yo nunca he dicho mentiras, porque también sería una mentira eso. Porque hasta una exageración es una mentira. Mas yo le doy gracias a Dios porque ese pecado ya no se enseñorea de mí. Porque ya le puedo decir a la mentira, mentira, ya no, la rechazo, no la acepto en mi vida. Porque mis palabras deben ser palabras de verdad. En contraposición, una lengua, el poder de la lengua da vida cuando habla la verdad. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 6. El que primero lo tenga, si ustedes están más rápidos que yo, estoy como muy lento. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 6, por favor, que alguien me colabora. 13, 6. No se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Ahí está. ¿De qué está hablando Primera de Corintios capítulo 13? Del amor. Del amor. El amor se goza de la verdad. Cuando usted dice la verdad, usted está amando a alguien. Ay, pero es que la verdad es muy cruel, yo mejor no le digo nada. ¿Yo para qué le digo que se está portando mal? ¿Yo para qué le digo a mi hijo que se está portando mal? Porque es que de pronto le digo eso y él se me ofende. Y como es un niño adolescente, un chico adolescente, al decirle eso, de pronto se me va. No.
¿Saben? Cuando usted no le dice la verdad a alguien y cuando usted lo ve en una falta a esa persona, simplemente usted no ama a esa persona. Porque la Biblia dice muy claramente que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina y lo amonesta en el temor del Señor. Pero si usted alcahuetea a sus hijos las cosas, usted no lo ama. Y una manifestación del amor, dice en primera de Corintios, capítulo 13, es decirle la verdad. Hijo mío, lo que estás haciendo no está bien. Es un pecado. Vas a saber que las consecuencias de eso van a ser nefastas para tu vida. No lo hagas. Usted no puede obligar a su hijo a que lo haga o no lo haga, pero sí tiene la obligación de manifestarle que está bien y que está mal. Y la única manera es que sus palabras hablen la verdad. Usted tiene que hablar la verdad en el trabajo. Usted tiene que hablar la verdad cuando vende algo, porque eso hace parte también de la honestidad. Usted tiene que hablar a las personas la verdad acerca de tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Por supuesto, nuestras palabras tienen que ser palabras sazonadas, dice la palabra de Dios. Palabras que edifiquen, pero recuerden que Jesucristo es el camino y es la verdad. Y si usted se llama cristiano, y si yo me llamo cristiano, debo andar con la verdad siempre.